Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el tema que compartimos hace algunos días por este mismo canal, el cual tenía como nombre El Evangelio funciona sin religión. Hemos visto en el Nuevo Testamento que hay pocos versos que nos mencionen la palabra religión, pero los que hay en la realidad son suficientes para hacernos entender que la vida en el Señor solo funciona fuera de la religión. Quisiera mencionar los pasajes que hablan estrictamente sobre religión en el Nuevo Testamento. Encontramos Santiago 1, 26 y 27, que fue precisamente el pasaje en el cual nos basamos en la plática anterior. Está Hechos 26, 5, el pasaje de donde vamos a tomar lecciones en este día, y Colosenses 2, 18 y 23. Si el Señor nos lo permite, pues tendremos también un tema sobre el Evangelio funciona sin religión, basado en Colosenses. Pero bueno, digamos esto, repitamos una vez más esta frase importante: la vida en el Señor solo funciona fuera de la religión. Y me gustaría mencionar algunos versículos, como por ejemplo Juan 14 y versículo 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el propósito del Evangelio es llegar con Dios, el propósito del Evangelio es que el hombre una vez más esté unido a su Creador, pues el único medio es Jesucristo. Entonces, si no tenemos a Jesucristo como el pivote de nuestra vida espiritual, obviamente el Evangelio no funciona. Y Cristo se manifiesta a nosotros precisamente fuera de los marcos de la religión. Es impresionante cuando nosotros vemos Mateo, en los inicios de Mateo, cuando se narra cómo Dios le reveló a unos extranjeros que son una figura anticipada del Evangelio a los gentiles, los magos, que por una revelación celestial vieron una estrella que los iba guiando precisamente a la persona de Jesús. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, pensaron que la mejor opción era ir precisamente con los religiosos de ese entonces. Así buscaron a los religiosos, llegaron a Herodes, pero cuando ellos fueron advertidos por el Señor que no hicieran eso, volvieron a ver la estrella, llegaron a la persona de Jesús, lo adoraron y fueron advertidos también que regresaran por otro camino. Es decir, que ellos tuvieron una revelación del Evangelio, del mensaje en la persona de Jesús, sin echar mano de ninguno de los sistemas religiosos que estaban imperando en ese momento, que precisamente era el judaísmo, la religión que Dios mismo había propuesto para Israel en el antiguo pacto, solo para que Israel se diera cuenta que es imposible que nosotros los seres humanos encontremos a Dios por medio de la religión, por medio de nuestra justicia propia. En Gálatas 2 encontramos también, yo voy a tratar de ir, aquí tengo a los mismos hermanos que me acompañaron en la exposición pasada, y voy a tratar de ser lo más breve posible para resumir el tema, y después ellos con sus notas, con sus aportaciones, pues vamos a darle un poquito más a este tema. Gálatas 2:16 dice: y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros, ese nosotros, por lo menos está metiéndose Pablo junto con todos aquellos que conocieron la religión. Dice, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Es decir, el Evangelio funciona sin religión. Muy bien, vamos ahora a exponer brevemente lo que podemos encontrar. Para mí fue maravilloso tomar estas 3 citas que encontré en el Nuevo Testamento, porque de verdad, bendita la revelación divina, no hubieron más citas, no hubieron 20, 25 citas, y con estas tenemos un suficiente panorama amplio para entender aspectos cruciales que nosotros debemos de evitar para no caer en la ruta de la religión, porque cualquier cristiano, en la medida que toca la religión, en esa medida se va perdiendo del propósito del Señor, de la manera en la cual el Señor restaura, de la manera en la cual el Señor realmente hace funcionar su evangelio con nosotros. Es exactamente como cocinar. Una mujer encuentra una receta en el internet para hacer determinado platillo y encuentra, por decirle, 15 elementos que ella tiene que conseguir para hacer ese platillo especial. Resulta que no encuentra 3 en el súper, y entonces de todos modos se deja ir con 12 elementos y le sale bastante similar a la receta original. Entre más le agregue y complete todos los elementos, más a la receta original vas a ver el platillo. Entre más elementos le va quitando, menos parecido al original va a ser. Hermanos, tengamos en cuenta, exactamente así es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que nosotros nos paramos en el terreno que Dios quiere para nosotros, en esa medida nosotros vamos recibiendo la dispensación, vamos recibiendo el flujo que el Espíritu nos puede proveer de esta herencia tan rica que nos ha dejado el Señor a través de su Espíritu por medio del evangelio. Muy bien, vamos a considerar rápidamente el libro de los Hechos, en el capítulo 26, por favor, si usted me acompaña. Hechos 26. Hablando Pablo de su testimonio, dice: desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Es decir, que Pablo reconoce que la vida en el Antiguo Testamento era una religión expuesta que Dios dio, no para que el hombre fuera justificado, lo vuelvo a repetir, sino precisamente para que el hombre se diera cuenta que no puede ser justificado de su propia cuenta. Entonces Pablo aquí declara que la vida que él vivió de fariseo era precisamente la religión que él practicó. Ahora, Pablo se esforzó indiscutiblemente en ser aprobado ante Dios por medio de esa religión, a tal punto que Pablo dice en Filipenses 3, 4 y 5, dice: aunque también yo puedo confiar en la carne. Lo que nos da a entender el pasaje es: ¿podría confiar yo en la carne? Dice Pablo. Si algún otro cree poder confiar en la carne, no, olvídense, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, 10, fariseo. Y aún así, Pablo reconoce que no podía ser justificado por medio de la práctica de la religión. Entonces, Pablo sigue en ese pasaje. Primero declara que él vivió como religioso, pero luego testifica que camino a Damasco, él tuvo un encuentro impresionante con Jesús. Y entonces, si nosotros leemos más adelante en los versículos 13, dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra tu aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora Pablo tiene una revelación que evidentemente lo saca de su carrera de religión. Y eso es lo que yo quisiera que todos los oyentes, que todos los que están sintonizando este canal me puedan entender. Nosotros lastimosamente no nos pasa lo que le pasó a Pablo. Pablo vino y creyó en esa revelación, se encontró con Jesús y cambió no solamente su creencia, también cambió el fundamento y empezó a entender que para continuar desarrollándose en ese encuentro que todos los seres humanos procuramos tener con Dios, había que cambiar obviamente de fundamento, y la religión ya no le habría de servir a Pablo. Ahora, ¿qué se encontró Pablo en esa revelación? Bueno, primero se encontró con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero cimiento del Evangelio, mis amados oyentes, es precisamente la persona de Jesús. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, si nosotros venimos y adquirimos la creencia en Jesús con el fundamento de religión, ahora eso es religión cristiana. ¿Qué sería en el Antiguo Testamento? Religión judaica o religión mosaica, si usted quiere, o religión bajo los principios de la ley. Y de ahí, si usted se pasa al Nuevo Testamento y no cambia el principio de religión, solo quita usted el contenido, el mensaje, la exposición de las verdades, y deja todos los consejos cristianos, todo el mensaje de Jesús, todo el mensaje de los apóstoles sobre un fundamento de religión, pues usted ahora tiene una nueva religión, la religión cristiana. Pero eso no es el Evangelio del Señor. Eso es lo que hemos estado tratando de insistir a través de este canal. Por eso es que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También en Juan 1:18, me gustó, me encantó esta porción, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. O nosotros agarramos a la persona de Jesús no solo con lo que dijo, sino vivimos el Evangelio basado en la relación con Jesús. O nosotros seguimos siendo religiosos cristianos. Antes Pablo era un religioso judío y él dejó de ser un religioso judío para volverse un creyente, un discípulo de Jesús. No hagamos nosotros lo contrario, de convertirnos en religiosos cristianos. Espero con todo mi corazón que ustedes me estén entendiendo. A Pablo también le fue revelado algo maravilloso. Mire todo lo que podemos sacar de ese cambio del apóstol Pablo de la religión al evangelio, tal y como el Señor nos lo quiere revelar a lo largo, nos lo reveló a lo largo del Nuevo Testamento, y que de alguna manera muchos siguen predicando un evangelio parados en el fundamento del antiguo pacto. Y es ahí cuando el evangelio no funciona, cuando el evangelio se torna legalista, cuando el evangelio deja de ser eficiente, cuando el evangelio frustra a cualquiera conforme los años pasan. Entre más se vive en el evangelio, más pesada es la carga, más horrorosa es la vida, más deprimente es la vida, y más deseos de hacer cualquier otra cosa que no estar en las cosas de Dios, lo que termina sucediendo a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el evangelio es deficiente. No, y espero que ustedes también, hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque sigo creyendo que es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. Amén. Bueno, ¿qué le pasó a Pablo aparte de eso?
Bueno, también tuvo una tremendísima revelación. Y esta no es menos importante que la primera. Porque con la primera nos está mostrando que la vida, que el evangelio funciona fuera de religión con la persona de Jesús. En compañía de Jesús, cada vez que usted se descentraliza de Jesús y empieza solo a ver verdades. Tengo que ser santo sin Jesús. Tengo que ser bueno sin Jesús. Tengo que tener un buen hogar sin Jesús. Usted es religioso cristiano. Pero eso no funciona. Llámele usted el título que le quiera llamar. Cristiandad, cristianismo, como usted quiera. Pero eso es echar mano de la ideología que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento sin echar mano de la revelación, el contenido profundo espiritual y el cimiento que es nuestra relación con Jesús. Si usted en el evangelio perdió contacto con la persona de Jesús, usted, perdóneme, usted es un religioso, cristiano, evangélico, lo que usted quiera, pero usted tiene serios problemas con su fe y su desarrollo en Cristo Jesús. Pero igualmente hay otra revelación que a Pablo no dudó Dios en dársela de un solo, que yo creo que es el evangelio precisamente para la gentilidad. No por algo, a Pablo al final de cuentas Pedro y Juan le dieron la mano para decirle, mira, ¿sabes qué? Dedícate a los gentiles. Y ahora, que yo sepa, el 99.9% de la cristiandad de hoy es gentil. Y le dijeron a Pablo, toma, estrechemos las manos, nosotros nos quedamos predicándole a los judíos y tú te vas a los gentiles. Y Pablo extendió la mano y se dedicó. Entonces, hermano, lo que vivió Pablo es precisamente la esencia de cómo salir de la religión. ¿Qué más le pasó a Pablo? Que le declararon de una vez el misterio, es decir, que la relación con Jesús que se da por medio de la comunión con los santos. Entonces el Señor de una vez le dijo, Pablo, te voy a tener que arrancar de la religión. Eso fue lo que entendió Pablo. Te voy a arrancar de ese fundamento en el que estás. Y ahora te voy a enseñar a la persona de Jesús con la cual vas a estar en comunión. Pero te voy a enseñar algo más. Te voy a enseñar el misterio. Es decir, la relación con Jesús por medio de la comunión con los santos. Nadie crece. Y usted diga lo que quiera decir. Nadie crece con sentarse en un templo de 10,000 gentes. Como que va al cine a escuchar alabanza, a escuchar un mensaje, levantarse e irse a su casa. Eso no es crecimiento. Perfecto si usted oye un mensaje. Perfecto si a usted lo capacita. Perfecto si a usted lo ayuda a un grupo de alabanza a adorar a su Señor. Pero la edificación, el desarrollo del creyente está basado en la comunión, en el servicio, en el amor, en el respeto, en el cuidado, en la vida que Dios nos propició para tener el pleno conocimiento y comunión con Jesús a través de los años. Amén. Eso fue lo que Pablo precisamente le revelaron y lo que Pablo hizo el resto de su vida. Lo demás, póngale usted colochitos, adornos y todo, maravillosos que Pablo habló. Pero la esencia del evangelio con el que él se encontró jamás lo perdió. Y por supuesto, así fue como se hizo de muchos enemigos religiosos, precisamente porque Pablo nunca puso otro fundamento que el que Dios mismo le puso. Cristo y la iglesia como el misterio en el cual nos paramos para la edificación. Déjenme leer un par de versículos y yo con esto termino. Amén. Dice en Primera de Juan, lo que hemos visto y oído, Primero de Juan 1:3, os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay mucho, este verso es demasiado profundo. Juan en sí escribió de una manera un tanto más extraña que los demás apóstoles, que no viene al caso mencionar.
Pero en este verso usted puede encontrar algo, que la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo está enganchada, está amarrada a la comunión que podamos tener con los santos. Eso es lo que está diciendo Juan. Puede darle vueltas al versículo y encontrar otras luces, otros matices, de lo cual estaría completamente de acuerdo. Pero no me puede negar usted que ese versículo nos está diciendo también que la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo está enganchada con la comunión que podamos tener con los santos. Amén. Y Primera de Corintios, si me acompaña, Amén. 12, Primera de Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu, para ser un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, yo voy a dejar aquí la exposición. Hay unos detalles más que, dependiendo de cómo estén los hermanos de pilas hoy aquí conmigo, los vamos a ir soltando. Pero mientras tanto, dejamos ahí el resumen del aspecto que es estar, el segundo aspecto que estamos viendo, que es estar fuera de la religión, que sería precisamente tener un evangelio basado en la relación con la persona de Jesús y con su iglesia, la cual es su cuerpo, para resumir. A ver, mis amados hermanos, bienvenida mi hermana Wendy, bienvenida mi hermana Lidia y bienvenido mi hijo. De hecho, ellos son líderes de una de las iglesias que también el Señor me permite coordinar, y aquí los tengo en mi casa para que podamos dialogar y que ellos puedan reforzar lo que hemos hablado en esta mañana. A ver, ¿quién se quiere apuntar a platicar? Yo quizás, la verdad que me encanta cómo el Señor nos revela su palabra, ¿verdad, hermanos? Que de verdad que deleite estar oyendo la palabra bajo esta revelación. Y buenos días a todos, ¿verdad? Me gusta un aspecto que yo lo miraba para desvelar este engaño, porque es un engaño el que nosotros tenemos cuando nosotros no basamos nuestra vida cristiana o nuestra ruta para caminar pegados a la vid. Pegados a la vid, que es la raíz, la sustancia, la persona de Jesús. Solo podemos seguir al Señor estando pegados con Él, en una relación con Él. Cuando nuestra vida no está centralizada en eso, estamos en un engaño de religiosidad, ¿verdad? Amén. Y cuando uno anda en la calle y la gente está como que, si no hago algo bueno, yo no puedo estar en la iglesia. Si no hago algo bueno, no me puedo mantener en la iglesia. No pueden ni estar en la iglesia ni mantenerse en una iglesia si no están haciendo algo bueno. El fundamento es cómo estamos desarrollando nuestra vida cristiana, ¿verdad? Eso es lo que me impresiona, y hay un pasaje en Romanos que dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos pecamos. Entonces, al final, si el fundamento es que el Señor nos perdonó y se puso como propiciación, como redención, es todo centralizado en la persona de Él, para que nosotros podamos realmente salir de la religión y entrar a un evangelio orgánico, si se puede decir así, de vida, que tal vez tarda más tiempo, sí, porque hay que restaurar y sanar el Señor muchas cosas a través de la relación con Él, pero es la ruta que el Señor ha trazado para nosotros, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esto, hermanos, porque salimos cada vez más, nos va revelando y nos va alumbrando el Señor, para que nosotros podamos tomar como básico, como afianzar lo que nosotros debemos de hacer, y es reunir todas las cosas en Jesús, y que todo esté centralizado en la persona de Él, ¿verdad? Amén. 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 Me llama la atención eso que decías tú, la religión. Cuando queremos conocer al Señor con religión en los hombros, ni nos permite entrar muchas veces. Mucha gente no se acerca a la vida de iglesia porque dice, no lo merezco, estoy tan mal, no podría dejar esto, no podría dejar lo otro, y no llegan. Y los que están no se logran sostener, porque tarde o temprano sus propios errores, sus propios pecados los hacen alejarse, o
volvernos hipócritas. Pero la realidad es que la vida cristiana está para vivirla con Jesús, y en ese progreso de relación, pues nosotros vamos siendo impactados de tal manera que el cambio se torna no solamente una necesidad, sino también un placer, ¿verdad? Porque es exactamente como cuando uno tiene un amigo, pensemos a alguien que sea futbolista. Yo me acuerdo de un amigo que en la juventud lo conocimos, y todo nuestro grupo de amigos era futbolero, ¿va? Como normalmente pasaba en nuestra cultura, por lo menos en mis tiempos, ¿va? Fútbol, fútbol, fútbol. Y él llegó, regresó de los Estados Unidos, joven, y él jugaba béisbol y no sé qué otra cosa jugaba, pero la cosa es de que jugaba béisbol, algo de básquetbol y fútbol para nada. Y entonces andaba con nosotros, y cada vez que jugábamos, porque éramos de aquella cultura de andar con la pelota debajo del brazo, poner 2 piedras de un lado, 2 piedras del otro, era en la portería, y en cualquier calle se nos convertía en una cancha de fútbol. Entonces cada vez que jugábamos, él tenía que poner a la orilla sentado, y empezó a sentirse atraído, y empezó a jugar. Claro, aparecía Frankenstein jugando al principio, todo tieso, sin poder patear la pelota, pero con el tiempo aprendió, le gustó. ¿Por qué? Por andar con nosotros. La vida con Jesús nos hace no solamente sentir la necesidad de santificarnos, sino aún el deseo de ser como Él. Amén. Eso es caminar la perfección fuera de la religión. Amén. 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 Sí. Bueno, yo tal vez, oyéndolo a mi hermano, recordaba un poquito de mi testimonio como yo llegué al Señor, porque cuando oía lo de los magos usaron de su razonamiento, de decir, bueno, si es un rey, tiene que estar, ¿verdad?, donde el rey vive. Y se fueron a ese lugar pensando que ahí estaba el Señor. Ahí fue cuando perdieron de vista la estrella, ¿verdad?, que lo guiaba a la persona de Jesús. Cuando se dieron cuenta que no estaba ahí, salieron del lugar vieron la estrella, y esta lo guió hasta Jesús. Y la religión precisamente nos hace a nosotros echar mano de nuestras suposiciones, de nuestra fuerza, de nuestro razonamiento, y muchas veces eso se convierte en un obstáculo para que nosotros nos encontremos con la persona de Jesús. Cuando yo recibí al Señor tenía como la edad como de 10 años más o menos, y por cuestiones de la vida tuve que desaparecer de la iglesia. Nos retiramos de la iglesia con mi mamá, con mis hermanos, pero en mí quedó esa semillita de haber gustado esa experiencia y esa presencia del Señor. Y al momento de crecer, hubo un momento en el que tuve que volver, ¿verdad? Pero yo no hallaba cómo, pues porque nadie de mi familia se congregaba. Y me acuerdo yo que en ese tiempo mi abuela vivía con nosotros, y ella me dijo, vamos a misa. Y de verdad nos fuimos a reunir a la iglesia católica. Y bueno, yo quería vibrar nuevamente con eso que yo había sentido en alguna vez, de haber gustado esa presencia del Señor, y no la encontraba. Y crecí, estudié en un colegio católico en mi adolescencia. Ahí hice mi bachillerato, y ahí hubo un retiro en el que yo sé que ahí me reencontré con el Señor. Y entonces me confundí, porque dije yo, bueno, y entonces ¿cuál es la religión verdadera? Porque había estado en la religión evangélica y luego en la iglesia católica, y en los dos lugares yo gusté de la presencia, y tengo el testimonio que yo sé que sí me encontré con el Señor. Claro. Entonces empecé en algún momento a entrar en confusión. ¿Dónde es que realmente es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera?, decía yo. Llegué a un punto, como dice el hermano, que uno quiere sostenerse en el camino del Señor con sus propias fuerzas, y termina uno frustrado. Sí. Obviamente fracasé, porque empecé a echar mano de mis fuerzas,
Y llegó un momento en el que yo me hallé en una encrucijada, porque me invitaron a la iglesia donde ahora nos congregamos, ¿verdad? Y yo me volví a encontrar con el Señor. Entonces me volví a la confusión y entonces, ¿qué hago? Y me recuerdo yo que lo que hacía, porque yo era muy activa en una comunidad católica y de verdad yo no critico nada de eso, porque de verdad yo me encontré en los dos lugares. No puedo juzgar yo que aquí estamos en lo correcto y allá no. Al final, como dice, el seguir a Cristo, el tener esa revelación de la persona de Cristo, al final nos saca del camino de la religión. Y cuando yo me vi en esa encrucijada, fui con un sacerdote y fui a pedirle un consejo. Y de verdad yo bendigo a ese sacerdote, porque me dijo, le dije yo, mire, me hallo en esta encrucijada y no sé dónde en la realidad congregarme. Yo, en el lugar donde estoy, no me siento cómoda porque no vibra la vida del Señor ahí donde estoy. Y he visitado otra iglesia que para mí en aquel entonces era evangélica, y ahí me encontré con el Señor. Y me dijo, mira hija, lo que tenés que hacer es que tenés que congregarte donde tengas el testimonio que la vida de Cristo está. De verdad, si ese hombre me hubiera dicho otra cosa, quizá yo ya estuviera todavía buscando dónde encontraba eso. Cuando él me dijo eso, aunque había muchas cosas que tuve que perder, aún religiosamente hablando, al llegar a este camino, hermanos y amigos que nos escuchan, yo no me arrepiento hasta el día de hoy de haber tomado la decisión de caminar en este río, pero yo lo único que sabía era que algo me daba testimonio de que la vida de Cristo estaba ahí. Entonces creo yo que muchos nos hallamos en esa encrucijada muchas veces. Claro. Sigo ese testimonio de vida, esa experiencia, o sigo con mis prácticas, ¿verdad? Porque es lo que me enseñaron, porque aquí me enseñaron que eso es lo que debo de hacer. Ya que tú tocaste algo de eso que no me hubiera imaginado tocarlo acá, vamos a tratar de explicar algo, porque yo creo que muchas personas viven en ese conflicto. Uh-huh. El conflicto es ¿qué religión es la correcta? Y en nuestros medios latinoamericanos, aunque sabemos que este programa lo están también sintonizando en otro continente, o no sé hasta dónde más llega, pero por lo menos sé que fuera de Latinoamérica también lo están sintonizando, pero aquí en nuestros medios, que predomina catolicismo o los evangélicos, para muchas personas la pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Dónde debo de estar? Y aunque ciertamente nosotros debemos de procurar encontrarnos en una iglesia sana en cuanto a la doctrina, en la realidad de lo que nosotros estamos hablando acá es ver cómo los cristianos se libran no precisamente de una religión o de otra, sino más bien de todo principio religioso con el cual los seres humanos nos encanta vivir. Porque el gran conflicto de esto es que esto es heredado. Nosotros tenemos una religión adquirida por nuestros padres. En la realidad, si también estuviéramos en otra parte del mundo, probablemente tuviéramos otra manera de ver, de tener una cosmovisión religiosa, aunque siempre seríamos religiosos. Entonces tenemos una religión adquirida, pero tenemos una religión genética. Y yo no he estado tocando mucho la religión adquirida, porque al final cualquiera de las religiones adquiridas que hayamos tenido, cualquiera de ellas tiene un cimiento inadecuado, aún la misma religión. Metamos católicos, evangélicos, testigos o cualquier otro de lo que conocemos nosotros que creen en Jesús.
todos, ¿verdad?, en sí mismos, todos practican una religión basada en principios cristianos, es decir, religión cristiana. ¿Qué hicieron? Mantener el mismo principio, el mismo fundamento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el principio del Antiguo Testamento? Haz esto y vivirás. Eso fue lo que dijo Dios. Hazlo, prueba a hacerlo, esfuérzate, dedícate, ¿verdad?, entrega tu vida, ¿verdad?, y vivirás. Ese es el fundamento del Antiguo Pacto. Y para eso les dio la ley de Moisés. Entonces tenían dos elementos, ¿verdad? Pon tu fuerza, y aquí está la ley, cúmplela y vivirás. En el Nuevo Testamento, cuando se da cuenta uno de que el mensaje de Jesús es otro, indiscutiblemente es otro, entonces viene la gente y cambia la ley mosaica por lo que encuentra en el Nuevo Testamento. Pero el fundamento sigue siendo exactamente el mismo. El mismo, ¿por qué? Porque seguimos nosotros procurando hacer como lo marca ese principio religioso. Entonces nosotros, los seres humanos, somos religiosos por genética. ¿Por qué? Porque Adán cayó precisamente por religioso. Adán no cayó por ninguna otra cosa más que por el deseo de hacerlo de Dios sin tomar en cuenta a Dios. Y ese es el principio religioso que está imperando. Así que, pues, un bonito testimonio el tuyo, hermana. No estamos aquí argumentando, ni diciendo vaya acá, vaya allá. Le estamos diciendo que si usted vive un evangelio con fundamento religioso, téngalo por seguro que usted arruinó la fórmula divina con la cual el evangelio sí funciona. Amén. ¿Alguien más que quiera? No sé si tenés algo para compartir, mi hermano. Pues gracias nuevamente por invitarnos aquí al canal y que el Señor bendiga a todos los que están escuchando, ¿verdad?, la palabra. Creo que dentro de todo lo que tú dijiste, es que no nos hemos preparado previamente, sino que también es un poco nuevo para nosotros la forma en la que tú lo expones. Creo que necesitamos esos dos milagros que tuvo en un solo encuentro que tuvo Saulo. Yo creo que ese mensaje tiene que llegar a muchos aquí por medio de este canal, porque tiene que suceder el milagro de que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Creo que la iniciativa en la parte de la religión la tiene el hombre. El hombre decidió de su cuenta comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. En este caso, en la vida del Señor, Él es el principio, Él es el fin, Él tiene la iniciativa. No, Saulo no encontró al Señor, el Señor lo encontró a él. Y yo creo que eso cambia el papel completamente, ¿verdad? Que el Señor de verdad nos quiere encontrar en su primera parte como la persona que realmente Él es para nosotros. Deberíamos de invitarnos todos los que no conocen al Señor, porque hablemos lo que es, hay muchos que han escuchado al Señor, del Señor, pero no lo conocen. Hay muchos que se han apartado tan fácil del Señor que queda ese gran signo de interrogación de decir, ¿era hijo o no era hijo de Dios? Yo creo que aquel que es hijo puede andar muy extraviado, como el hijo pródigo, pero no deja de ser hijo. Tarde o temprano sabemos nosotros que el que es hijo ha de regresar, ha de tener esa voz que le va a alumbrar. Por lo tanto, hermanos, de verdad que con honestidad, es el Señor el que marca la diferencia, el que le da sentido a este evangelio para que realmente funcione. Yo sé que la religión es tan contraria a la vida del Señor, porque cuando creemos estar bien nos enorgullece, ¿verdad? Cuando estamos mal nos escondemos, ¿verdad? Y nos hacemos hipócritas. Si estamos realmente bien,
o consideramos estarlo, nos creemos más que los demás y nos hacemos orgullosos. Y si estamos de verdad mal, nos escondemos o tapamos, nuestro falso yo se activa a morir, ¿verdad? Y vivimos hipócritamente. Sí, amén. Así es. Pero creo que el Señor tiene que hacer el milagro que hizo en Saulo. El centro de lo que tú has dicho es ese milagro de que el Señor tumbó a Saulo. Sí. Lo irrumpió su caminar. Lo tumbó, lo dejó incluso hasta ciego para darle una nueva visión. Y yo quiero creer de que a través de este canal, a través de la palabra que el Señor está dando, muchos van a ser irrumpidos en su caminar. Es que si queremos que el Señor nos encuentre, Él nos tiene que tumbar, definitivamente nos tiene que tumbar. Si somos hijos del Señor, creo que todos tenemos un testimonio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y creo que todos pudiéramos compartir nuestra experiencia personal, así como lo hizo mi hermana Wendy. Amén. Todos tenemos un testimonio, si es que en realidad el Señor nos ha encontrado. Así es. Ahora también necesitamos que el Señor nos revele a los que le conocemos, que ya sabemos que Él está en nosotros, que nos revele qué es lo que Él tiene para nosotros. Porque hemos de reconocer, es como aquel que dice, fíjense que yo jamás he tenido problemas, estoy casado y nunca he tenido ningún problema. Los que estamos casados no le creeríamos eso, ¿verdad? Porque hay problemas. Igual el creyente que nunca se ha sentido jamás frustrado, me cuesta creer que sea creyente, ¿verdad? Porque esas tinieblas siempre están ahí. Pero el Señor quiere alumbrarnos a nosotros, quiere encontrarnos, ¿verdad? Y de verdad que a mí me impacta recordar mucho esa revelación que el Señor envió a la vida de Saulo, la cual es necesaria también que el Señor traiga a nosotros, ¿verdad? Amén. Hermano, no sé si yo podría hacerle una pregunta. A ver si podemos responderla. Sí, tal vez un poquito ampliar, porque cuando hemos salido a evangelizar, nos hemos encontrado con mucha gente que entiende perfectamente la necesidad de tener comunión con el Señor. Pero por el otro fundamento con el que Saulo se encontró, ¿verdad? Y que le fue revelado que a través de los hermanos, ¿verdad? De los miembros del cuerpo, podía él llegar a la persona de Cristo, tener comunión con Jesús. Hay mucha gente que dice, no, si yo busco al Señor en mi casa, o sea, tengo ese fundamento, o incluso dentro de la misma congregación, hermanos que tienen la revelación de la persona de Cristo, pero cero comunión con el cuerpo, hay cero crecimiento en ellos, pero no logran comprender por qué la necesidad. Entonces, no sé si tal vez podría ampliar este aspecto, que yo creo que es crucial también para tener un buen fundamento en nuestro camino. De hecho, a mí me llama la atención algo. Cuando Pablo se encuentra con el Señor camino a Damasco y le da esas dos revelaciones, de la primera, el Señor le dice que se le iba a estar manifestando a él en repetidas ocasiones. Evidentemente, Pablo sí la recibió, no solo físicamente, porque se narra en el libro de los Hechos, cuando en algunas ocasiones Pablo recibe una vez más visitaciones del Señor, sino también a través de la revelación. Por ejemplo, en 1 Corintios dice él, cuando está hablando de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Pablo no estuvo en la cena del Señor, mas sin embargo alguna enseñanza de tipo sobrenatural tuvo con la persona de Jesús para que él explicara esas cosas. Así que para Pablo ese encuentro con la persona de Jesús siguió siendo viviente, tiempos invisibles y en algunas ocasiones visibles. Dichoso Pablo que tuvo esa parte
visible también, pero tuvo esa comunión con la persona de Jesús. Pero la otra que sabía el Señor, que habría de ser de un carácter más humilde para una persona, porque si yo le dijera a usted, tenga comunión con Jesús, a veces hasta la gente se siente hasta como orgullosa de decir, mire, yo estoy en mi casa, yo estoy haciendo la comida a mi hermano y ahí estoy con mi Jesús. Bueno, yo no estoy diciendo que no puede ser eso, solo estoy diciendo que muchas veces nos convertimos hasta en orgullosos y podemos perder la frontera entre la imaginación y la verdadera comunión con la persona de Jesús que está a nivel del corazón. Eso podríamos hablar de ello más adelante. Pero lo otro, la revelación del misterio, sabía el Señor que iba a ser para Pablo un poco más complicado, como nos pasa a todos los seres humanos. Ver un ser glorioso en nuestra experiencia es mucho más fácil que encontrarnos con ese ser glorioso en medio de gente que para nada tiene algo de gloria, o por lo menos no se les mira gloriosos, ¿verdad? Entonces vino el Señor y lo dejó ciego. El resplandor de la luz en el camino hizo que Pablo mirara al grande, al Cristo glorificado, al eterno. Pero a la vez esa luz lo encegueció hacia lo terrenal. Y entonces, para empezar, tuvo que admitir que alguien lo tomara de la mano. Y empieza ahí la ruta para aquellos que van a conocer a Jesús a través del cuerpo, dejarse tomar de la mano. ¿Quién no tiene esa capacidad en Cristo? Yo le voy a decir algo sin ánimo de ofenderlo. Si usted predica a Cristo, si usted se considera predicador del Señor y usted nunca se ha dejado tomar de la mano para conocer el Evangelio, tire todo eso, vaya a reconciliar a una iglesia, vuelva a ser un hermano normal y empiece la caminata como debe de ser, porque usted no está apto para predicar la esencia del Evangelio. Amén. Podrá saber muchas doctrinas y podrá saber cosas impresionantes, amén, pero apto para el Evangelio de Jesús no está. Así que eso es parte de lo que le tocó a Pablo. Amén. Así que a Pablo, por más grandeza, le dijeron ciego, a echar mano de los que lo podían conducir y se lo llevaron a Damasco. Amén. Y en Damasco se puso a buscar a Dios, se puso a esperar en Dios, hasta que apareció un discípulo que nunca jamás se vuelve a mencionar en la Biblia. Qué tremendo que no mandaron a Pedro, a Juan, que le costaba al Señor, o trasladar a Pedro, como lo hizo con ¿quién? Con Felipe, o bien anticipadamente Pedro estar en Damasco y recibir al prototipo de los apóstoles más grande que habría de existir en toda la historia de la iglesia. No, era el gran pez del Evangelio. Y con todo y todo, el Señor dijo, no te vamos a mandar ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacob, ni a nadie. Te vamos a mandar un discípulo llamado Ananías, y que se dé por dichoso Pablo, que por lo menos aprendió el nombre de quien llegaba. Y eso que lo aprendió porque le había sido revelado, porque no aceptaba a nadie, hasta que oigas que te viene a buscar uno que se llama Ananías. Ese es. Y cuando Pablo abrió los ojos, fue bautizado por Ananías y recibió muchas cosas, mucho auxilio por Ananías, le preguntó, ¿y qué haces tú? ¿Usted qué cree que ese gran religioso fariseo que tenía 3 días de haberse convertido no le era importante para él la grandeza y las jerarquías? Por supuesto que todavía sí. Entonces le haber preguntado, Ananías, tú que me pusiste las manos y que yo recibí la vista y que contigo tuviste el privilegio de bautizarme, ¿quién eres tú en la iglesia? Discípulo. ¿Y qué haces? Congregarme. Solo ahí lo tumbó el Señor a Pablo y entendió cuál era la ruta. Entonces ese camino de verdad para mí es el más glorioso. Por eso conocemos a Jesús en una experiencia personal, a un nivel, y lo conocemos a plenitud en el cuerpo.
Eso Amén. tiene testimonio, por supuesto. No voy a hablar más de eso porque no viene al caso, no es el tema. Exacto. Pero para complementarlo y para que los que están oyéndonos, ojalá se emocionen y me permitieran el espacio para hablar acerca de ese misterio, precisamente. Eso fue lo que hizo que Pablo lograra conocer a plenitud del Señor. Si usted me permite poner un porcentaje, ese solo es imaginación mía, que me encanta imaginar las cosas, del 100% del conocimiento que debemos de tener de Jesús para que el Evangelio sea eficiente, aplicado a nosotros, diría yo que la relación con Jesús personal nos da el 40% de ese conocimiento. Así ayunes 40 días, así te metas con Dios, así hagas todo lo que sea. El otro 60% cuando te relacionas con el cuerpo. Porque es más, el que no sabe relacionarse con el cuerpo de Cristo, estoy hablando con una institución, Así es. el que no sabe relacionarse con el cuerpo de Cristo, es más, seguro ni será aprobado en el día en que Cristo venga a juzgarlo. Por eso es tan importante. Y ahí le dejamos a usted picadito para que nos dé el chance de poder hablar sobre estas cosas en un futuro programa. Yo ahora les quiero hacer una pregunta, solo que por causa del tiempo, y hoy sí estamos privados de extendernos más. Oigan bien, voy a hacer la misma pregunta para los tres. Me responden así, de a segundos, su respuesta. Al chilazo, como decimos ahí en Guatemala. Okay. Dice, ¿qué principios de religión tendrían que dejar al día de hoy en sus vidas cada uno de ustedes? ¿Qué tendrían ustedes que dejar? Solo a la que está detrás de cámara no le vamos a preguntar eso, pero de ahí a todos ustedes, ¿qué principios de religión tendrían ustedes que dejar al día de hoy en sus vidas para seguir creciendo en el conocimiento del Señor? A ver, vamos a empezar primero las damas, ¿verdad? Así. Entonces empezamos con Wendy. Bueno, lo más difícil tal vez para mí, y que tal vez, no sé, por mi carrera, por lo que sea, es la justicia propia, pues, ¿verdad? Ese razonamiento que constantemente lo justifica uno, que no le permite avanzar, ¿verdad? Para mí eso es lo más difícil. Pensar que se tiene alguito conseguido con ser bueno. Así es. Ok, miren pues. Dirían por allá también en mi tierra salió el peine, pues. Ok, mi hermana Lidia. Tal vez para mí sería incrementar el esperar en el Señor, ¿verdad? Esperar en Él, porque he sido muy dada a hacer las cosas en mi carne apresuradamente. El obrar apresuradamente para mí ha sido algo bien difícil, pues entonces hoy estoy aprendiendo a esperar en la persona del Señor, la guianza para poder obrar en Él, ¿verdad? Déjame complementarte eso. Muchas veces nosotros pensamos que la revelación es suficiente. Entonces recibimos algo del Señor, ¿verdad? Y nos vamos con esa revelación sin darnos cuenta que en la vida en el Señor necesitamos la revelación y el cambio, la liberación, la transformación, Sí, amén, para que amén. nosotros podamos estar a la altura de las demandas del Señor Amén, para sí, con nosotros. exacto. Estaríamos Así es. resumiendo Sí, eso. así Ok. es. A ver, ahora, Marvincito. La pregunta otra vez. No, sí, ¿qué principios de religión tendrías que dejar al día de hoy en tu vida para seguir avanzando? Uno de los muchos que exacto. tendríamos que dejar. Sí, hay demasiado. ¿no? Quizás en la parte buena, pues seguir mucho más, ¿verdad? Aunque creo que estoy en eso, pero necesito mucho más seguir las huellas del cuerpo de Cristo, lo que le pasó a Saulo, ¿verdad? Tomar de la mano a un Ananías que en jerarquía podía decir Saulo, este no es nadie, pues, ¿verdad? Y dejar por un lado eso que la religión lo ordena de manera quizás jerárquica, ¿verdad? Y seguir aún mucho más, creo que me falta mucho más seguir al cuerpo de Cristo, pues creo que eso sí lo
lo necesito mucho más que otras cosas, pues también lo que decía Wendy, lo que decía Lidia, también lo aplico para mí, pero digamos, creo que esa parte de no considerarnos, que la religión nos invita al individualismo, correcto, y también a ponernos unos encima de otros, y en la vida del cuerpo de Cristo, pues el Señor empareja todo, ¿verdad? Y nos enseña a seguir a nuestros hermanos cuando ellos tienen la bendición para nosotros, ¿verdad? Eso fue, el Señor le habló a Ananías, él tenía la bendición, la oración y el recobrar la vista para Saulo, así fuera el hermano más desconocido, ahí estaba para él la bendición, pues, ¿verdad? Entonces creo que en mí, pues, esa parte la necesito mucho. Déjame resumirte tu pensamiento de esta manera. Juan el Bautista tuvo una luz clarísima y un entendimiento al 100 de la persona de Jesús, podríamos decir del cuerpo de Jesús. Lo señaló en 2 ocasiones y no lo siguió en ninguna. Porque nosotros a veces sí reconocemos a la iglesia. Sí nos damos cuenta del valor que tiene la iglesia, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo. Pero seguirlo, eso es otra cosa. Porque seguir a la cabeza nos trae ganancias. A ver si me doy a entender con este pensamiento. Seguir a la cabeza nos trae ganancias. Seguir al cuerpo nos trae pérdidas. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy con Jesús, en mi vida devocional con el Señor, yo cada día más luz, más luz. A veces no quisiera hacer otra cosa más que estar en esto que vivo. Estar en las cosas de mis estudios, mi búsqueda, etc. A veces me pasa de verdad, sin ser orgulloso, entiende uno un poquito de lo que dijo Pedro. Quedémonos aquí, Señor, ¿verdad? Cuando estaba en el monte de la transfiguración, ¿qué más queremos? Y a mí a veces me pasa eso. Eso nos trae muchas ganancias, porque a veces me canso humanamente de estar escribiendo, anotando y viendo tantos detalles hermosos. Pero cuando estamos con el cuerpo, perdemos. Amén. Solo que perdemos cosas buenas. Amén. O sea, cosas que debemos de perder. Perdemos, por ejemplo, grandeza. Sí, amén. Yo me junto con los hermanos, dejo de ser grande. Me vuelvo uno más, ¿verdad? Pierdo mi orgullo, ¿verdad? Pierdo mi individualismo, pierdo, o sea, cabal, las cosas que se necesita perder, las terminamos perdiendo. Así que, a ver, uno más. Pues, uno más, solo chiquitito. Es que la verdad que yo creo que hay algo bien básico que nos pasa, que es la falta de fe, la falta de creer. Muchas veces la revelación de la palabra no nos permite seguir la ruta que el Señor de verdad quiere para nosotros y desarrollar nuestra vida cristiana. Porque podemos tener revelación, podemos tener luz, podemos tener todo lo que hemos oído, pero si no tenemos la fe de creer en lo que el Señor nos alumbra, muy poco efecto hay para nuestro caminar. Yo miraba esto en un poquito, ¿verdad?, con la vida de Abraham. Él estuvo en el antiguo pacto, pero él le dio la promesa al Señor, intentó ayudarle a Dios con Ismael, vea, para tener el hijo de la promesa, y eso fue un fracaso. Fue una obra de la carne total, que se lo dice Gálatas después, ¿verdad?, en el nuevo pacto. Pero después que él esperó el hijo de la promesa y le creyó al Señor y se convirtió en el padre de la fe, ¿verdad?, entonces pudo tener un obrar diferente, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de nosotros los cristianos, de verdad que el Señor ahí sí que nos ayude en nuestra incredulidad, ¿verdad?, como se narra en la Escritura, para que la fe podamos aplicarla y confiar en la palabra que nos da en la revelación, para que la religión de verdad sea quitada, poco a poco sea purificado nuestro corazón y seguir el camino de la vida, ¿verdad?, que es seguir al Señor por verdad. Amén. 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 Muy bien, Dios me los bendiga a todos. Solamente quiero pedirles de favor, si ha sido de bendición para usted este programa, por favor denle un like. No piense solo en usted, piense en el algoritmo que ocupan todas las redes sociales, y entre más like hay, entre más comentarios hay, entre más se visita
y se ve en los programas, los shorts y todo lo que hacemos, pues obviamente aparece Amén. para otras personas más frecuentemente, y eso ayuda para la expansión del mensaje del Señor. Así que por favor dele like, no esté pensando en mi persona. Lo que menos queremos es protagonismo, queremos predicar a Jesucristo. Piense en que si a usted le ha bendecido esto, usted compártalo, mande un link de lo que ha visto, compártaselo, a algún amigo, algún familiar, algún vecino. Haga algo para que esto circule a través del mundo, y también los que estamos deseando conocer al Señor Jesucristo de una manera orgánica, Amén, podamos tener un espacio para los corazones honestos que también lo quieren hacer. Dios los bendiga. Amén. Y hasta la próxima.